¿Sabes por qué la gran mayoría de los proyectos que comienzan nuevos fracasan? Pues hay dos cosas que debemos tener muy en cuenta, que son los conocimientos o la aptitud con P y la parte de la actitud, que son las famosas habilidades blandas, mal dichas blandas. Hoy te quiero explicar ambas cosas. ¿Quieres empezar un proyecto? ¿Quieres empezar un proyecto de negocio? Incluso un proyecto de vida, porque esto que te voy a comentar sirve incluso hasta para la pareja. Pero si quieres empezar un proyecto y poder tener grandes probabilidades de éxito, debes controlar dos cosas: la parte del conocimiento, la parte de la preparación, y la parte del autoconocimiento, la parte de la actitud. Entonces, vamos a comenzar con la parte más sencilla, aunque parezca que no, que es la del conocimiento y la de la preparación. Bueno, te he puesto una serie de cosas aquí para que entiendas qué es lo que tenemos que tener todos a la hora de comenzar cualquier proyecto. Primero, hay una cosa que no podemos cometer jamás, que es emprender sin planificar. Esta palabra, si has visto algún que otro vídeo, verás cómo me repito muchísimo, pero bueno, cuando es verdad, no merece la pena inventarse cosas nuevas. Planificar es la base de cualquier cuestión. En este caso, por ejemplo, no sé si muchas veces comento esta palabra y la gente me mira porque no sabe lo que es. Y a la hora de emprender cualquier proyecto, hacer un análisis DAFO. DAFO significa la D de debilidad, la A amenaza, la F fortaleza y la O de oportunidad. Básicamente no voy a detallar todo lo que vamos a decir porque es un vídeo que va a ser un pelín más largo de lo normal, pero DAFO significa, en cortas palabras, analizarte tú y tu negocio, cuáles son las posibilidades de mejora y cuáles son los peligros que tiene, con respecto a la competencia y a la parte externa que también debemos analizar. Entonces, para poder tener un buen proyecto de negocio, debemos emprender planificando. ¿Cómo? Con un análisis DAFO. ¿Cómo más? Pues lo mínimo que tenemos que saber es cuánto necesito yo para vivir mensualmente. En base a eso, porque desgraciadamente hay muchísimos emprendedores que no piensan en esto. ¿Cuál es mi necesidad para yo subsistir? ¿X dinero? Pues como mínimo tengo que tener la seguridad de que tengo una gran probabilidad de poder facturar ese dinero para por lo menos poder subsistir. Ese análisis debemos hacerlo requete obligatoriamente, porque es muy complicado y lo ven mis ojos muchas veces, que emprendedores a los 3, 5 meses tienen que cerrar su proyecto. ¿Por qué? Por una falta de planificación total. Tenemos que saber cuáles son nuestros gastos fijos. Esto viene muy en relación a cuál es lo mínimo que tengo para vivir. O sea, necesito saber cuáles son mis gastos fijos, cuál es mi gasoil, mi gasolina, cuál es mi factura de teléfono, la parte que yo aporto en casa, o si vivo solo, cuál es la alimentación, el alquiler, cuál es la cuota de darme de alta como empresario, cuáles son los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer una planificación, chicos y chicas, muy exhaustiva al principio, aunque perdamos un poco de tiempo, que no es perderlo, es invertirlo, porque emprender sin planificar es un error muy común que se suele contemplar día a día. Seguimos. La segunda cosa que debemos hacer correctamente antes de emprender un negocio es saber, o un proyecto, es saber que tenemos que separar lo personal de lo profesional. Ese es el error más común que se ve en el mundo del emprendimiento, que es que el dinero que entra en el negocio ya pensamos que es nuestro para cualquier cosa. Y no es así. Lo correcto sería tener incluso cuentas separadas, o sea, poder tener la facturación del negocio es una cosa. Para que tú me entiendas, yo, para mí, mi negocio es mi negocio, pero es como si fuera un ente aparte. Él factura, él va entrando dinero ahí, y yo tengo mi sueldo según mis necesidades y lo que yo quiera conseguir. Yo tengo mi necesidad mensual y de esa cuenta de la empresa yo me voy haciendo una transferencia bancaria mes a mes de lo que yo necesito para vivir y para lo que yo quiera. A lo mejor un poco más o no, da igual. Pero el dinero de la empresa es el dinero de la empresa. El dinero del proyecto, incluso cuando soy autónomo, eso es una cosa, mi casa es otra. ¿Vale? Bien, no tocar dinero de la caja, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si imagínate que tengo una pequeña tienda, un mini market,
una cafetería, ese dinero de la caja debería ir a alguna cuenta bancaria de la empresa todos los días. No puedo coger dinero, no debo coger dinero, cada uno que haga lo que quiera. Yo he tenido muchísima experiencia en la formación que tengo, pero también he tenido antiguos jefes en mi etapa más joven donde me enseñaron. Yo recuerdo tener un señor que era dueño de una empresa en la que yo estaba y él llegaba al negocio, se tomaba algo y eso lo pagaba. Y yo le pregunté cuando era joven y le dije que por qué pagaba eso, si es que todo aquello era de él. Y me dijo, sí, todo esto es mío, pero las cuentas de mi empresa no tienen nada que ver con mis cuentas personales. Yo hoy, ahora mismo soy un cliente más y yo debo pagar. Entonces, aquello quedó marcado. Precisamente ese hombre es multimillonario hoy. ¿Casualidades? No lo sé. Seguimos. Tercer paso. Hay que controlar los gastos desde el primer día. Desde el primer día. No quiero que me malinterpreten. No quiero que pienses que un emprendedor se debe enfocar en los gastos. No, no, no. Para nada. Hay que enfocarse en el crecimiento y en la facturación y en los beneficios y en todo eso. Pero sí que es verdad que tenemos que tener un control, yo creo que exhaustivo del gasto. Tenemos que llevar un presupuesto donde la parte del ingreso va a estar un poco más ligada a cómo va el negocio, pero la parte del gasto yo tengo que saber exactamente cuánto gasta mi proyecto, mi empresa mes a mes. Porque es fundamental para yo hacer la planificación del crecimiento de facturación y del beneficio que va a suponer todo eso. Bien. Como decía, el foco no es estar todo el día pensando en los gastos. El foco es crecimiento en facturación y en beneficios. Pero bueno, está muy, muy bien controlar esto desde el primer momento. Cuarto paso, una cosa muy importante que he aprendido en el camino es que no debemos obsesionarnos con facturar. Y tú me dirás, ¿y entonces? Bueno, nos debemos obsesionar con obtener beneficios. No tiene nada que ver, señores. No tiene nada que ver la palabra ingreso con la palabra beneficio. El ingreso es lo que tú facturas, entra en tu cuenta corriente. Pero de ahí hay que descontar posibles empleados, hay que descontar tu sueldo, hay que descontar agua, luz, alquiler si es que el local no es tuyo. Hay que descontar telefonía, hay que descontar impuestos, hay que descontar trimestrales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué te digo que no te obsesiones en facturar? Porque he visto muchos negocios que dependen de clientes, como prácticamente todos. Imagínate, qué sé yo, un abogado que se centra en atender a personas que a lo mejor van a pagar una o dos consultas de una media de 50, 60, 70 euros, dólares, da igual. Pero hay otros abogados, y no te digo que al principio no deba ser así, pues no te quedará otra, ¿no? Pero hay otros abogados que centran el tiro o buscan un tipo de cliente diferente donde le lleve el mismo o un similar esfuerzo, pero que el beneficio por hora, porque si yo trabajo una hora y cobro 60 dólares, pero trabajo una hora con otro tipo de cliente y facturo 400 dólares porque es algo un poco más complejo, pues por esa misma hora mi beneficio es bastante mayor. Hay veces en que yo recomiendo a algún que otro autónomo pequeño que se quite determinado tipo de clientes que realmente le están quitando muchísimo tiempo para poder usarlo en otras cosas que le den muchísimo más beneficio, en otros clientes que le den muchísimo más beneficio. No siempre el exceso de facturación es la mejor opción, ¿vale? Debemos tener estrategia con eso, pero que sepas que la obsesión tiene que estar en el beneficio. Bueno, seguimos. Quinta cosa, deberíamos tener un fondo de emergencia personal. Si has visto algún que otro vídeo, ya lo habrás oído. Eso es fundamental en la educación financiera, pero no es suficiente. Si tienes un proyecto de negocio, también debe haber un fondo de emergencia del negocio. Suele ser un poco más grande incluso que el personal, porque el personal se consta de entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos, pero en el negocio se aumenta como mínimo a 6 meses de los gastos fijos del negocio. Lo recomendable es entre 2 y 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre en un negocio hay imprevistos. Cuando tú tienes un empleo, normalmente suele ser todo un poco más tranquilo porque tú sabes que sí o sí te va a llegar ese empleo, ese sueldo, perdón, mes a mes. Otra cosa es que te despidan o te vayas, pero si todo va bien,
siempre entra la misma cantidad. Cuando tienes un negocio, entra la valentía, porque no lo llamo de otra cosa, de tú irte a la calle a buscarte la vida para que todos los meses entre dinero, pero nunca sabes si va a entrar más o va a entrar menos, a no ser casos muy excepcionales. Pero como suelen haber imprevistos, pues es recomendable tener un fondo de emergencia un poquito mayor. Suelen haber meses flojos, que la experiencia te va a decir cuáles son, pero por lo menos al principio no lo sabes. O a lo mejor lo intuyes, pero no es del todo seguro. Entonces deberías tener un fondo de emergencia un poquito mayor porque no sabes cuáles realmente van a ser los meses en los que a lo mejor no vas a ingresar tanto. Y por último, hay clientes que no pagan. Desgraciadamente todavía pasa. Sí que es verdad que hay seguros y hay formas de proteger ese tipo de cosas, pero como te digo, un fondo de emergencia cuando uno empieza un proyecto es bueno también hacerlo en el negocio también. Bueno, vamos terminando la parte de la aptitud con P, que son los conocimientos que debemos tener para poder ejercer o tener éxito en un proyecto. Piensa en impuestos ya. ¿Qué significa eso? Este es otro gran error que vemos en el día a día. Si tú ingresas 1.500 euros y resulta que en esos 1.500 euros o dólares hay una parte en la factura que pone IVA, en el caso de Canarias, mis maravillosas Islas Canarias, se llama IJIC. Si pone eso y de los 1.500 te descuentan una cantidad, si es el 7%, si es el 21%, lo que sea, ese dinero que se descuenta de la factura no es tuyo. Ese dinero lo vas a tener que pagar después, posteriormente, en la declaración de los impuestos, como los hagas tú en ese momento. Entonces, el IVA, el IJIC, lo que sea, no es, lo voy a remarcar, no es tu dinero. ¿Qué significa eso? ¿Qué hago yo? Cuando a mí me llega un ingreso, yo la parte de impuestos lo derivo a una cuenta remunerada que me da un pequeñito beneficio. No estoy buscando inversiones con eso, simplemente no perder. Pero ese dinero yo me lo quito de mi cuenta porque necesito decirle a mi cerebro que ese dinero no es mío. Yo lo paso a una cuenta que a esa cuenta le tengo el nombre de cuenta impuesto. Entonces, cuando llega el gestor, mi asesor, y me dice, Pablo, tienes que pagar tantos impuestos, ya está en esa cuenta. Ya no me provoca el estrés que yo veo en muchísimos profesionales que el gestor o el asesor le dice, oye, que tienes que pagar tanto dinero a Hacienda, y dicen, Dios mío, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Por qué pasa ese de dónde lo voy a sacar? Porque piensan que el dinero ese es de ellos. No, 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 no es nuestro dinero el impuesto. Entonces, yo te recomiendo que directamente lo apartes, ¿vale? Si lo haces desde el principio, recuerda que estamos hablando de antes de montar un negocio en los comienzos, ¿no? Habrá gente que me va a decir, estoy hasta aquí de deuda, yo no puedo hacer eso. Probablemente lo sé, debería buscar otras estrategias, pero estoy hablando de cosas que debes hacer para que no caigas en los errores que hemos caído muchos en el pasado. Y último, el número 7, tu tiempo es dinero. Esto va relacionado también a un punto que dijimos antes, ¿no? Valora tu tiempo, valora tu hora de trabajo. Esa hora merece tener a un buen cliente. Hay muchos negocios que sobreviven con clientes que dan muchísimos más problemas que beneficios. Entonces debemos ser inteligentes, pero te tienes que valorar a ti mismo y tienes que valorar tu tiempo. No regales nunca trabajo. Mi consejo. Eso me lo enseñó esa persona que te comentaba antes, del dueño de esa gran empresa en la que yo trabajé. Él me lo decía, el trabajo es trabajo. Si tú quieres hacer un regalo a alguien, regálale cualquier cosa. Es más, fíjate, él me decía, yo no voy a regalarle a un cliente, por ejemplo, un almuerzo de un restaurante que tengo, porque el negocio no es lo mismo que mi dinero. Entonces, ¿qué hago yo si se lo quiero regalar porque sí? El almuerzo lo pago yo. Pero jamás tengo que decir, mi negocio lo afronta. Venga, ese almuerzo está pagado. No pague nada, ni yo tampoco. No, no. Oye, yo quiero invitarte a ti a un refresco porque yo tengo un supermercado. Venga para acá, señorita, pase el refresco, yo saco dinero y lo invito. Pero el negocio es el negocio. Y el negocio nunca debe regalar trabajo. Consejo, el que quiera que haga lo que quiera. Y debemos ser eficaces. Es mejor, y esto lo he escuchado muchísimas veces, seguramente tú también, el dinero se gana con la cabeza, no se gana
con las horas trabajadas. No digo que no haya que trabajar, porque hay gente muy susceptible. Digo que hay que trabajar inteligentemente, ¿vale? Bien, pues el secreto en esta parte de la aptitud, de los conocimientos, es la palabra gestión y, como dije al principio, la parte de la planificación. Para entrar en la segunda parte, que para mí es la fundamental, porque todo esto, todo este conocimiento se adquiere al fin y al cabo, tardas un poco más, tardas un poco menos, se adquiere. Es fácil, aunque sea engorroso de estudiar o lo que sea, pero es fácil en realidad. La parte de la actitud es que para mí la complicada, ¿no? Es la, no complicada, sino es la más difícil porque tienes que mirar para ti. Es algo que debe ser de tu interior, no de tu exterior, que para mí si buscamos un símil, para mí el conocimiento es la parte externa, la actitud es la parte interna. Y quiero hacer un pequeño, no juego, pero algo bonito que se me ocurrió, porque yo tengo una pasión, que es la lectura. Yo tengo más de 200 libros en casa, todos relacionados con finanzas, crecimiento personal, saber manejar personas. Eso es mi foco. Yo me gusta estudiar eso. Entonces, gracias a unos cuantos libros te voy a explicar lo que para mí debe ser el comienzo de un proyecto hasta poder intentar conseguir éxito, porque también hay otras cosas, muchas otras cosas que influyen, ¿no? Pero empecemos por un libro que se llama Los 6 pilares de la autoestima. ¿Y por qué te lo enseño? Porque creo que una de las bases principales a la hora de poder abrir un proyecto es la autoestima, el mirarte al espejo y decir, yo lo puedo hacer. Y cuando te enseño libros así, hay personas que critican es la palabra libro de autoayuda. Yo no los considero libros de autoayuda, yo los considero libros de crecimiento personal, que no es lo mismo. Pero es fundamental entender que tú tienes que estar bien contigo mismo para creerte capaz de que puedes hacer algo. ¿Por qué? Porque normalmente esto es lo que pasa. Tú estás aquí o yo estoy aquí y a nosotros nos dicen o nos venden la idea de que aquí hay algo que se llama éxito y que tienes que recorrer un camino donde pueden ser, por supuesto, subidas, bajadas para llegar a él, ¿vale? Pero nadie te habla de esto. Esto es la autoestima, que es un bache tan grande de superar que si esto no lo tienes correcto, esto no lo puedes saltar para poder llegar aquí. ¿Y cómo se va subiendo esto poco a poco? Pues estudiándote, relacionándote con personas que te sumen, etcétera. No voy a entrar en eso, pero lo que quiero que entiendas es que la autoestima es el primer paso de la actitud para poder empezar un proyecto. Este libro es el segundo que elijo, el método Ikigai. No sé si sabes, la palabra Ikigai es una palabra japonesa que significa muy resumidamente la búsqueda de tu misión en la vida, por así decirlo. Y el Ikigai llegó a mi vida porque yo buscaba hace mucho tiempo el encontrar mi pasión, ¿verdad? Entonces el Ikigai lo que dice es que después de tener la autoestima más o menos bien, busques qué te provoca mucha pasión, que eso mismo pueda ser beneficioso para los demás y que si ya te pueden pagar por ello, increíble. Entonces, primer paso, busca tu autoestima, mejórala. Segundo paso, encuentra tu pasión y si ya te pueden pagar por ello, maravilloso. Tercer libro, en este orden, es La actitud mental positiva de Napoleón Hill. Y es algo que tienes que tener sí o sí. Si tú tienes la autoestima correcta, has encontrado tu Ikigai, pero resulta que eres una persona pesimista, pues ya empieza a tambalearse un poco la ecuación. La actitud mental positiva es fundamental. Y esto no quiere decir, y perdón que no quiero ofender a nadie, es simplemente un comentario al cielo. No quiero decir que seamos el tonto motivado, como se suele decir por ahí, de estar todo el día feliz y contento. No estoy diciendo eso. Actitud mental positiva
significa centrarte en la solución y no el problema, básicamente. Entonces, autoestima, Ikigai, actitud mental positiva. Hay otro que es mi autor favorito, Dale Carnegie, que hay un libro que a mí me cambió la vida que dice cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. En este libro tú aprendes que después de ya tener una actitud mental positiva, también debes saber que hay problemas en la vida que los puedes arreglar y otros problemas que no los puedes arreglar. Los que puedas arreglar, arréglalos. No te preocupes, ocúpate en solucionar el problema. Y si no se puede solucionar, déjalo, no se puede. Entonces, es fundamental aprender que eso es así. Y también hay que saber, si tenemos una correcta autoestima, que nunca vas a poder solventar todos los problemas que existan en tu familia, en tu círculo. Muchas veces eso repercute en que nosotros tenemos una necesidad de sentirnos valorados en vez de realmente el ayudar a los demás. Entonces, fíjate, vamos por autoestima, seguimos por Ikigai, actitud mental positiva y cómo suprimir las preocupaciones. Ya yo creo que con eso tendríamos un camino bastante interesante. Y ahora viene otro libro de Joaquín Lorente que dice, piensa, es gratis, ¿no? Y te dice ideas prácticas para potenciar tu talento. Sí que es verdad que tienes que prepararte continuamente. Tienes que, hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, todavía encuentro personas que me dicen eso no sirve, eso le va a quitar el trabajo a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Al margen de que sea verdad o no, o que tengan razón o no, o nos subimos al carro y nos actualizamos continuamente, o empiezan a pasar cosas negativas. Fíjate que el agua es la cosa más pura que existe y si tú la estancas en un sitio se pudre. Todo tiene que estar en movimiento. Nosotros debemos estar en continuo movimiento, crecimiento, aprendiendo, creciendo, cambiando continuamente, porque la vida funciona así. Entonces, piensa, es gratis. Es el siguiente libro. Hay otro que se llama El presente, del autor del libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es un libro muy famoso. Y el presente lo que quiere decir es que el presente, si te fijas, en la carátula tiene el simbolito de un regalo. El presente es un regalo. Desgraciadamente todavía hay muchas personas que miran para atrás, miran el pasado, arrepintiéndose de cosas, ya el pasado pasó. Y hay otra gente que continuamente miran al mañana, a qué va a pasar. Pero ¿y hoy, señores, qué pasa? Si tenemos un poquito la base de esa autoconfianza, ese crecimiento personal, nos tenemos que centrar en hacer cosas hoy, aprendiendo de lo que pasó, focalizándonos en planificar, pero haciendo hoy. Hoy es un regalo, hoy es un presente, mañana no sabemos si va a estar. ¿Vale? Continuamos. Wayne Dyer, un libro que dice El poder de la intención. Ya tenemos el piensa, es gratis, ya sabemos que el presente es un regalo. La diferencia entre éxito y fracaso muchas veces es acción. O sea, ya tengo una buena autoestima, ya creo que rellené este hoyo tan grande, ahora hay que caminar y hay que hacer y no parar de hacer. Ese es un poquito el mensaje del poder de la intención. Tienes que tener la intención férrea de ir hacia adelante y de conseguir lo que te has propuesto. Seguimos. En este camino tan complicado, porque no es fácil, si alguien te dijo que llegar al éxito es fácil, te mintió como nunca te han mentido antes. Dale Carnegie nos dice, es uno de los libros más vendidos en todo este mundo del crecimiento personal, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Fíjate que aquí hay un mensaje muy claro que no es cómo ganar amigos, porque la palabra amigo es para mí muy potente. Yo los cuento con una mano. Pero la parte de influir a las personas no significa la de influir negativamente o la de persuadir. Significa en la capacidad de influir, de ayudar y de que la gente quiera contar contigo, en este caso en tu proyecto, para que le puedas solventar una necesidad o un problema. Ese es el secreto de un buen negocio, solventar una necesidad o un problema. Entonces, influir, fíjate, influir, que ahora se escucha mucho esa palabra de influencer,
pero para mí hay muchos que sí, pero hay una gran mayoría que realmente influir no influyen en nada, sino en conseguir que la persona que está frente al teléfono pues pierda su tiempo, básicamente. Pero la parte de influir en las personas es maravillosa siempre y cuando lo haga desde el corazón, desde la honestidad y desde las ganas de ayudar, ¿vale? Entonces, fíjate que ya vamos construyendo una cosa maravillosa con la parte de la actitud y seguimos. Hay un libro que el título te puede dar un poco de choque a veces, que pone Rodeado de idiotas. Este libro realmente no transmite lo que es el título, sino que te explica los 4 tipos de personalidades que tienen las personas. ¿Para qué? Para tú saber, depende de, según el autor, el color de cada uno de esos grupos, cuáles son sus rasgos más especiales, su forma de comportarse, su forma de actuar, y tú tener eso controlado para poder adaptarte a ellos. ¿Por qué te digo esto? Esta discusión no, esta conversación la teníamos con mi mujer hace mucho tiempo y ella a partir de ahí piensa igual que yo. No sé si has escuchado esa frase que dice, trata a los demás como a ti te gustaría que te traten. Yo no creo en esa frase. Yo no creo en esa frase porque para mí la correcta sería tratar a los demás como a ellos les gustaría que los tratasen. ¿Por qué? Porque la gente no somos todos iguales. Entonces, ese libro me ayudó a entender aún más allá que las personas son diferentes y hay una serie de comportamientos que ni están mal ni están bien, simplemente pertenecen a un tipo de persona. Entonces, si tú tienes la capacidad de aprender y adaptarte a eso, wow, tienes un camino ganado muy grande. El penúltimo libro para seguir con esto de la actitud, Jorge Bucay, El camino de la autodependencia. Fíjate qué es esto de la autodependencia. Escucho, sobre todo en hombres. Escucho mucho eso de, es que mi mujer no me apoya. Es que estoy solo en el proyecto y nadie me ayuda. Es que estoy desesperado porque ese libro dice, y te lo confirmo yo, que el negocio, el proyecto, el camino al éxito, el camino a poder tener algo en la vida es solitario, muy solitario. Y desgraciadamente es así, pero tienes que entenderlo lo antes posible. Mientras antes entiendas tú que ese camino es así, mucho más fácil será desligarte de esa presión de pensar que la gente debe ayudarte. Nadie debe ayudarte. Créeme, lo vas a hacer cuando tú quieras hacerlo. Es así. Y último libro, y ya vamos terminando, es uno de Alex Rovira que pone La buena crisis. ¿Y qué te quiero transmitir con esto de la buena crisis? Que el autor lo transmite ahí, que en momentos de crisis siempre existen oportunidades. No te digo que estemos en crisis ahora, ni mucho menos. A lo mejor sí, a lo mejor no, nadie lo sabe. Lo que sí te digo es que tu mente, tu corazón, tu autoestima deben estar preparados para esos momentos. Es más, si juntamos la parte de conocimiento y la parte de actitud, tu proyecto debería estar pensado por lo menos para poder subsistir ante una crisis. ¿Y cómo se hace eso? Mi proyecto soluciona una gran necesidad ahora mismo en el mercado. Si la respuesta es que sí, probablemente tienes mucho que ganar en cuanto a ese futuro, en cuanto a esa posible crisis. Entonces, es uno de los vídeos que más ilusión me ha hecho hacer, porque te he hablado de lo que para mí, ojo, para mí, es necesario tener, que es un buen conocimiento, una buena parte de aptitud, frente a, para mí, vuelvo a repetir, muchísimo más importante, que es un buen autoconocimiento, un buen crecimiento personal, que es la actitud. Con esas dos cosas, relacionándote con gente correcta, con gente igual o mejor que tú, pues tienes muchísimas probabilidades de tener éxito en la vida y en tu proyecto. Y bueno, ha sido un placer, ha sido un placer. Como siempre, debajo en el enlace tienes acceso a mi página web, ahí te puedes descargar una pequeña guía de educación financiera y si tú quieres, dentro de la web hay muchos servicios, estaré encantado de ayudarte en cualquiera de ellos. Si te ha resultado útil este vídeo, pues por favor, dale un like, compártelo para que mucha gente entienda un poquito la forma que tengo yo de ver la vida, que creo que no está mal. Y ya si te quieres suscribir, pues maravilloso.
Oye, un abrazo y hasta el próximo vídeo.